Hoy voy a hablarles de la revolución científica, considerada para la gran mayoría de los historiadores de la ciencia como uno de los procesos más importantes de la misma y que marca el comienzo o inicio de la llamada ciencia moderna o, por decirlo de otra manera, la ciencia tal y cual la conocemos. La revolución científica. ¿Dónde y cuándo? Pasó en Europa en el siglo XVI. Siglo XVI significan los años 1500 y 1590. Pero entonces, ¿qué fue la revolución científica? Es un periodo en que los científicos de Europa comenzaron a usar el método científico y experimentos para comprobar nuevas teorías y descubrir nueva tecnología. En los últimos años, los filósofos naturalistas habían comenzado a darse cuenta de que los modos de pensar antiguos resultaban inadecuados o ineficientes para poder explicar el mundo natural y comprender los procesos que en él ocurrían. Pero miremos al pasado. ¿Cómo era Europa antes de la revolución científica? ¿Cómo era la ciencia? Antes, la ciencia estaba basada en las ideas de los antiguos griegos, la Biblia y las tradiciones. En ese entonces, no era necesario hacer experimentos para comprobar lo que se creía de la ciencia. Por ejemplo, en la medicina, pues todo estaba basado en la fe y las tradiciones. Hay un acuerdo generalizado de que la revolución científica comenzó en el año 1543 con la publicación del libro sobre la revolución de las esferas celestes de Nicolás Copérnico. En ese libro se encerraba una nueva idea, la idea de un mundo que hasta ese momento no era, pero que iba a ser, y que permitía darle solución a un dilema que los filósofos naturalistas habían venido manteniendo hasta ese momento. Cómo funcionaba el cielo, cómo funcionaba el mundo y nada más y nada menos cuál era la estructura del universo. Es por eso que la revolución científica va a venir de la mano de la astronomía. Y en ese libro se va a plantar, digamos, la idea de un cambio de modelo en la estructura del universo. Es decir, el cambio de un modelo heliocéntrico por el del modelo geocéntrico que se venía defendiendo hasta ese momento y que había sido desarrollado por Aristóteles y Ptolomeo. Ptolomeo, a través de sus investigaciones, dijo que la Tierra estaba en reposo en el centro del universo y que todos los astros como la Luna, el Sol y los planetas giraban alrededor de ella en órbitas circulares. Y es aquí donde nace la teoría geocéntrica. Geo significa tierra y céntrica centro, o sea, la Tierra es el centro del universo. Esta teoría fue muy bien aceptada e incluso tenía la aprobación de la Iglesia, permaneciendo vigente hasta el siglo XVI, cuando Nicolás Copérnico, a quien se le considera el fundador de la astronomía moderna, propone la teoría heliocéntrica. Helio significa sol, por lo tanto situaba al sol en el centro del universo y que todos los astros giraban alrededor de él en órbitas circulares, pero su trabajo salió a la luz después de morir por temor a la Iglesia. En el siglo XVII, con la invención del telescopio, Galileo Galilei confirma la teoría de Copérnico. En este mismo siglo, Johannes Kepler, basándose en el modelo heliocéntrico de Copérnico, formula sus tres famosas leyes, en donde dice que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas. En 1687, Isaac Newton formula la ley de la gravitación universal, en donde dice que la gravitación es la fuerza responsable que permite a los planetas mantener su órbita. Esto permitió a los científicos definir el modelo heliocéntrico que conocemos hasta nuestros días como el sistema solar. Como hemos visto a lo largo de todo este video, la revolución científica significó un proceso muy complejo que provocó un cambio a nivel intelectual y en el modo de obtener conocimientos y relacionarse el hombre con el mundo que lo rodea. La revolución científica sentó las bases para la ciencia actual, una historia que comenzó en 1543 pero que aún continúa su marcha.